¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Pues Sinner, campeón de Miami. Y yo os hago una pregunta antes de empezar con el vídeo. ¿El tenis actual solo es cosa de dos ya? ¿De Carlitos y de Sinner? ¿O qué pensáis? ¿Empezamos? Final Sinner contra Dimitrov. Sinner, la verdad que se ha paseado en este torneo. No ha tenido excesivas complicaciones, quizá en algún partido, pero por lo general ha estado impecable. Es que las condiciones de la pista y el clima le van bien porque las bolas se vuelven muy pesadas y la potencia de golpes que tiene Sinner pues le favorece este tipo de pistas, ¿no? Dimitrov en el primer set hizo lo que pudo, pero ya es que venía de partidos muy duros, entonces la energía no la tenía igual. De todas maneras, también torneazo de Dimitrov. Vamos a ver en tierra, que en tierra tanto Dimitrov como Sinner bajan enteros. Yo creo que Sinner, hombre, en tierra, bueno, ya lo comentaremos, pero no lo va a tener tan fácil, creo yo. Sinner es el nuevo número 2 del mundo, ha adelantado a Carlito. Sinner hizo el año pasado, hizo final, que perdió con Medvedev. Este año le ha ganado a Medvedev fácil en semifinales. Y Carlito, pues tampoco es que haya perdido muchos puntos, ¿no? Pues claro, lo que comentamos, esto va a ser cosa de dos, de Sinner y de Carlito. Va a ser como una especie de Big Two. Pues no lo sabemos, pero el 2024, lo que llevamos a 2024 es así. Tanto Carlitos como Sinner son los que están dominando ahora mismo. Sinner gana su segundo Master 1000, Carlitos lleva 5, pero claro, en este año Sinner ya ha ganado Australia, ha ganado su Master 1000, Carlitos ha ganado Master 1000. Esa es la pregunta y veremos si esto pasa, veremos en la temporada de tierra. Bueno, el torneo de Carlitos yo creo que en general ha sido bastante bueno. O sea, digamos la gira entera, tanto Indian Wells como Miami, yo creo que ha estado bastante bien, ha perdido muy pocos puntos. Bueno, no puede ganar siempre, ¿no? Tampoco. O sea, estamos mal acostumbrados con el Bill Freeman, estamos mal acostumbrados que siempre llegaban bien uno, bien otro, llegaban a finales siempre. Esto es más lógico que esto pase. O sea, que gane un torneo, que en otro no lo gane, o que llegue a rondas finales, tal. Que van a tener una regularidad, pero no tanto. A mí me gustaría destacar en este torneo el español Martín Landaluce, de Madrid, a los 18 años, mide más de 1,90 y bueno, tiene un ranking ahora mismo bajo, está sobre el 300 y pico, pero, pero su tenis y su fisionomía es de un tenista, digamos, del futuro, ¿no? Los tenistas cada vez están mejor preparados, son más altos, se mueven muy bien de fondo de pista, son potentes, golpeando la bola, tienen buen saque y esto lo tiene el andaluce, ¿no? Entonces, bueno, cuando mucha gente preguntaba el futuro del tenis español es negro, no, no se está trabajando bien, tal, ¿no? Bueno, seguramente se podrán hacer cosas mejores, ¿no?
pero no se puede tener siempre. Acaba una generación y quiera sacar una generación también buena o mejor que la otra. Eso es muy, muy complicado. Fíjate, Estados Unidos anda que no tiene medios para, para sacar a jugadores. Y bueno, pues, esa generación de Agassi, de Sampras, de tal, de Roddick, pues eso es muy complicado de volver a salir, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos tenido la buena suerte de vivir a Nadal y ahora tenemos suerte de contar con Carlitos. O sea que eso es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, vienen por detrás. Está Martín Landaluce, está Daniel Rincón, está Pablo Llamas, que tienen ambos 21 años. Y, y por ejemplo, Pablo Llamas está ya entre los 130 del mundo. Y luego en chicas sí un poco más complicado, pero bueno, tenemos a Jessica Bouzas que tiene 21 años y, y también está entre las 130 del mundo, ¿no? Vamos a ver, seguramente, bueno, ya veremos si entra en el cuadro final de Roland Garros, pero vaya, en Madrid le van a dar un wild card seguro y ahí podrá sumar muchos puntos. O sea que no veo que el tenis español esté en crisis, sino que es muy difícil ir sacando generaciones buenas, muy complicado. Bueno, la final femenina fue Rybakina contra Collins. Collins ha hecho un torneo espectacular. Se especulaba con que este año se iba a retirar. Decían que por temas de que quería ser madre. Y después en la rueda de la prensa le la han preguntado y ella decía que bueno, que tiene un problema de salud y tal, que ahora mismo no piensa en la retirada y tal, que bueno, que necesita su privacidad en ese sentido, ¿no? No sabemos qué se refiere, pero bueno, si tiene algo que ver con lo de ser madre, pues bueno, la verdad que eh, si se va a retirar este año, pues yo creo que se va a llevar un buen sabor de boca, ¿no? En su país y ganando un Master 1000 y a una de las mejores del circuito, pues la verdad que se puede ir bastante contento, ¿no? Rybakina hizo final el año pasado, ha vuelto a repetir. Y Rybakina lo que pasa es que tiene una mentalidad muy frágil. Y es poco luchadora, ¿no? De fondo de pista te aguanta cuatro o cinco bolas y luego la siguiente ya no tiene paciencia, ¿no? Le falta un poquito de regularidad y de mentalidad, ¿no? Porque siempre se ve que es muy fría en la pista, que no gesticula, no demuestra sus emociones, ¿no? Pero le falta eso para saltar el número uno. Tiene tenis pues, para ser una top 5 porque cuando le entran las bolas, el saque potente que tiene, es muy difícil de contrarrestar, pero para pasar de ahí tienes que dar un plus. Y ese plus de momento no le llega, no le llega. Sabalenka la favorita, Sabalenka ganó a Badosa y luego el siguiente partido perdió. Sabalenka venía con una mentalidad de, bueno, de la mala suerte de la muerte de su expareja y bueno, pues le ha afectado seguro y no está al nivel, pero en Miami, o sea, en Indian Wells tampoco. O sea que la gira americana de Sabalenka ha sido bastante flojita y luego es Bionte, la verdad que también no ha estado al nivel. Tampoco creo que estas pistas le vayan bien a su juego. Pistas muy rápidas, el clima, mucha humedad, más que calor, mucha humedad. Las bolas se ponen gordas, no va con peso. Esa derecha que ella tiene que suele dominar un poco con liftado y abierto a sus rivales.
no le funciona. El saque, que también lo tiene mucho con kick, con listado, no lo termina de funcionar. Y ya para terminar, bueno, ha sido un torneo en el que ha habido mucha humedad, en el que ha habido varios desmayos. En la previa ha habido un jugador que ahí lo tenéis en el enlace del vídeo aquí, que se desmayó en pleno partido y tanto el oponente como el árbitro y los demás ahí tranquilos mirando, tardaron como 5 o 6 segundos en ir a socorrer al jugador, como si algo fuera, como si todo fuera normal. Yo la verdad es que no lo entiendo, vamos, yo veo a alguien que se desmaya y voy corriendo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bueno, insólito. También le ocurrió, bueno, ha habido varias retiradas, sobre todo en el cuadro femenino, y así por mencionar a alguien que todos conocemos, Berretini en el partido contra Murray, se preparaba para sacar y que se iba a caer. O sea, que le dio también ahí como que tuvo que parar durante unos cuantos segundos. Se fue a la silla y a tomar algo y tal, y en fin. Ha sido un torneo complicado con estas condiciones. Así que nada, chicos, esto es lo que ha pasado en este torneo de Miami y estamos deseando que llegue Monte Carlo para comentarlo, que volverán Djokovic, volverá Nadal, etcétera, etcétera. Y espero que sea interesante. Así que nada, suscribíos, comentad, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.